Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo día de debate. Esta es una cobertura especial de ATV. Estamos en Ocurre Ahora viendo a través de las ventanas y de la cobertura que hemos desarrollado la llegada de los candidatos a la presidencia. En una de las ventanas se puede ver al señor George Forsyth, que hace su llegada al centro de convenciones. Entre tanto, en las otras, ustedes ven el despliegue de las portátiles que acompañan a los candidatos que el día de hoy participarán en este segundo encuentro. Un grupo de 12 candidatos que empiezan ya a tomar su lugar en los interiores, en el estrado principal del centro de convenciones de San Borja, para dar inicio en unos instantes más a este debate presidencial. Es interesante porque el día de hoy se reúnen los candidatos que, de acuerdo a los sondeos que han desarrollado las empresas encuestadoras, todavía no terminan de despegar. Y por lo tanto, esta es una oportunidad de oro, acaso, para que ellos puedan presentarse ante la ciudadanía y de repente sorprender con alguna propuesta interesante. Una muy buena oportunidad para ellos. Vemos a Ricardo Belmont, a Fiorella Molinelli, al señor de la Barra, también Paz de la Barra, está Carlos Spa, ¿no? El señor Carlos Jaico, George Forsyth, y así vemos un grupo nutrido de candidatos que ya están muy puntuales. El día de ayer hubo un retraso por parte del señor Rafael López Aliaga, que llegó así al borde de la hora cuando ya prácticamente todos se habían sentado. Los candidatos ahora están saludando a las cámaras y esperemos que esta jornada nos traiga más propuestas y menos pullas. ¿Qué es lo que ocurrió? Se suman al final Roberto Sánchez y Francisco Díaz-Canseco también a este grupo de candidatos. Se decía desde muy temprano que una portátil de Perú Libre iba a estar en los exteriores, exigiendo que el jurado permitiera la participación virtual de Vladimir Cerrón. Como ustedes saben, el señor se encuentra en la clandestinidad, ¿no? Y a pesar de haber presentado un recurso para que el Tribunal Constitucional anule la prisión preventiva en su contra y pueda participar de manera presencial, esto no ha sido posible, no se ha conseguido, por lo menos se ha postergado hasta que se aclare en qué condiciones se tramitó ese recurso ante el TC. Por lo tanto, Vladimir Cerrón no estará presente, pero el jurado al mismo tiempo también ha dicho con claridad que los candidatos debían presentarse de manera presencial, que no se admitía una participación virtual. Este es el grupo entonces que se prepara a discutir. Los temas son los mismos: lucha contra la corrupción e integridad, y por otro lado, la inseguridad ciudadana. ¿Qué propuestas tienen estos candidatos para luchar contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, la minería ilegal y todos estos flagelos que el día de hoy están castigando y afectando la vida en nuestro país? Entre tanto, vemos a grupos ahí en la ventana inferior. Pueden ver ustedes a la portátil de Somos Perú, del exalcalde de La Victoria. Al lado derecho vemos a la portátil de Fuerza y Libertad. Hay un candidato que ha llegado en caballo de Fuerza y Libertad, ¿no? Es un candidato a diputado al que estamos viendo ahí en las imágenes, en su caballo, rodeado por sus seguidores. Tiene el número 16, me parece, lo podemos distinguir por el número que aparece el nombre Julio. No llego a leer el apellido, pero es Julio Vergaray. Gracias, señores del Switcher. Julio Vergaray, de Fuerza y Libertad. Esto es el partido que lidera Fiorella Molinelli, exministra también, quien hoy participa en su calidad de de candidata a la presidencia de la República. Vamos a ver qué es lo que dice Molinelli, con quien le toca. Candy Quispe está precisamente en los exteriores y tiene información importante para nosotros cuando calienta ya el ambiente. Adelante, Candy. ¿Cómo estás, Mávila? Este es el ambiente que se vive en las inmediaciones del auditorio, donde en unos minutos más estará dando inicio el debate presidencial. Han llegado, Mávila, cientos de simpatizantes de los diferentes candidatos para poder apoyarlos. Y lo que nos ha llamado la atención es que podemos ver que los simpatizantes, las portátiles, prácticamente han tomado este tramo de la avenida Aviación. Fíjate, Mávila,
como vemos a los simpatizantes con sus carteles, con sus banderolas, que están en plena avenida Aviación. Ahí vemos también a los de Somos Perú, de George Forsyth. Ellos han venido con un orangután de peluche gigante, han venido también con diferentes muñecos, payasos, candidatos de diferentes partidos políticos a diputados también están presentes. Mávila, estamos viendo también a la portátil de Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra y también a los simpatizantes de Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. A nosotros también nos ha llamado la atención que un candidato a diputado ha llegado con su caballo aquí en plena avenida Aviación. Vamos a acercarnos para mostrar la cantidad de personas que se han apostado. Ningún vehículo puede pasar en este tramo de la avenida Aviación Mávila debido a las portátiles que se han hecho presente a esta hora de la noche, que desde muy temprano han llegado. Ahí vemos payasos para tratar de animar, han venido con bandas, con orquestas, de alguna manera para tratar de animar De acuerdo, Candy. Vamos a regresar contigo en cualquier momento. Es una oportunidad para visibilizar también los números a los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Pero Karina Reina Farge se encuentra en un lugar especial que se ha conocido como La Pasarela. Karina tiene información desde allí y con ella nos enlazamos a esta hora. Adelante, Karina. ¿Qué nos cuentas tú desde tu posición esta noche? Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, estamos en La Pasarela. Te cuento que en esta ocasión hemos tenido un poco más de suerte que el día de ayer, porque ayer fueron pocos los candidatos que optaron por ingresar por este punto. El día de hoy han sido 5 de ellos los que han decidido conversar con los medios de comunicación que estamos aquí apostados, ¿no? Y hay alguien que nos ha llamado muchísima la atención, que es el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que llegó con un prominente sombrero. Entonces le preguntamos, ¿no? Nos dijo que era el sombrero que le había entregado el expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo, que había almorzado con él, que le había deseado toda la suerte. Y es que dejó claro también que su partido, Juntos por el Perú, ¿no?, tiene una alianza política con el expresidente Pedro Castillo. Trajo el sombrero puesto, ¿no? También habló mucho de la posición que tiene él con respecto a la situación del expresidente. Con quien también hemos conversado es con Fiorella Molinelli. Le preguntamos, porque te escuchaba comentando que hay un candidato que llegó, es un candidato de su partido, el que llegó en caballo. Ella dijo que estaba todo bien, que no había habido ningún inconveniente con el animalito, no, porque obviamente toda la bulla que hay en los exteriores podría alterar a este caballito. Sin embargo, ella señaló que todo se estaba llevando con tranquilidad y más bien volteó un poco el tema señalando que este es el año del caballo. Bueno, también hablamos con Álvaro Paz de la Barra, quien prefirió no adelantar cuáles serían sus propuestas el día de hoy, sino que los iba a dar dentro del debate. Claro, y seguramente vamos a escuchar, habrá tiempo para escuchar esas declaraciones más adelante. Mantente en contacto con nosotros, pero vamos al interior del centro de convenciones donde se encuentra esta segunda jornada René Gastelumendi. Con él vamos a analizar cuál es la dinámica que seguirá, que será, digamos, la misma que se siguió el día de ayer, pero que siempre, y en el marco de lo confuso que resulta por la cantidad de candidatos, vale la pena explicar. René, adelante contigo. ¿Cómo estás, Mabel? Efectivamente, ya empezó el conteo final, ya empezó en rigor el debate, pero están los moderadores dando las últimas instrucciones a las ternas, ¿no? Estamos aquí con todos los colegas de todos los medios digitales, los medios tradicionales, estamos pendientes, ya están dando las instrucciones y como tú bien dijiste, te escuché, son los candidatos que están a media tabla, digamos, que tienen en este debate una oportunidad de oro para poder superar la situación en la que se encuentran, y también es una oportunidad de oro, por supuesto, para la ciudadanía, para que escuche estas propuestas y no haya tantos puyazos, aunque la gente, seamos honestos, le encantan los puyazos y es parte de la política también. Entonces tenemos las ternas, ¿no? Son ternas alrededor de 2 ejes temáticos. El primer eje es la lucha contra la inseguridad ciudadana y el otro eje es la lucha contra la corrupción. En la primera terna está Álvaro Paz de la Barra,
del partido Fe en el Perú, Ricardo Belmont del partido Cívico Obras y Charly Carrasco. De repente muchos no conocen a Charly Carrasco, es un candidato del Partido Demócrata Unido. En la terna 2 está Francisco Díez Canseco de Perú Acción, Fiorella Molinelli, que fue la que llegó tarde y me indican que ha retrasado el inicio del debate, de Alianza Fuerza y Libertad, Armando Macé del Partido Democrático Federal, ¿no? Y en la tercera terna está George Forsyth, Carlos Spa, y hay otra terna que son Vladimir Cerrón, que no va a venir. Claramente no va a venir porque está con orden de prisión preventiva. Sí, perdón. En la terna número 3 tenemos también a Carlos Jaico, correcto, con SPA, de Carlos Sí Creo, de Perú Moderna. Sí. George Forsyth de Somos Perú y Carlos Jaico de Perú Moderno, correcto. La terna 4, vamos a verla porque te cuento que mientras tú nos explicas, tenemos las gráficas en Roberto pantalla. Sánchez y Welgar Chirinos. Sí, ahí está. Entonces la terna 3 es George Forsyth, Carlos Spa, Carlos Jaico de Perú Moderno. La terna 4 es Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Y hay que especificar lo que pasa con Vladimir Cerrón. Todos sabemos que una sentencia del Tribunal Constitucional le podría permitir o le habría podido permitir estar presente, pero sabemos que todavía eso no es una cosa juzgada, digamos, ¿no? Entonces, todavía la prisión preventiva es vigente y la instrucción es presencial. No puede asistir al debate de manera virtual, por lo tanto, si el señor Cerrón hubiera venido, podría haber sido René, a que sea detenido. Una consulta, cuando se ausenta un candidato por este motivo, no puede estar de manera presencial, ha ocurrido, y lo comentábamos con la producción antes de salir al aire, que en otras ocasiones, cuando se ha presentado, por ejemplo, la situación en la que un candidato no ha querido voluntariamente participar, se colocaba la silla vacía. ¿Está previsto que esto ocurra en el caso de Cerrón? Entiendo que no, y tampoco está previsto que se cambie la dinámica. Es decir, no es que pueden hablar más minutos los de la terna. Por ejemplo, Vladimir Cerrón estaba con Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Walter Chirinos también poca gente lo conoce, es del PRINT, ¿no? Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, sí es un poco más conocido. Entonces no es que ellos tengan más minutos aprovechando los minutos de Cerrón, no. Ellos tienen los mismos minutos que las otras ternas porque tratan de ser profilácticos en el sentido del tiempo, ¿no? En el tiempo y en has mencionado equidad para todos. Has mencionado al candidato del PRIM y en efecto no era muy conocido, digo, hasta que se supo de un vínculo con Vladimiro Montesinos. Aparentemente es el candidato que es asesorado por el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, recientemente condenado por la muerte de una periodista y otros crímenes. ¿Correcto? ¿Estamos hablando de la misma persona? Seguramente sí, estamos hablando de la misma persona y seguramente se van a hacer acordar hoy día en el debate, ¿no? Yo diría que tú apostarías por lo mismo, ¿no? Se lo van a hacer acordar hoy en el debate. También diría que tú apuestas por los puyazos. Va a haber puyazos de todas maneras y va a ser la oportunidad de figuras expectantes como Carlos Spa, Fiorella Molinelli, el propio Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, y vamos a ver cómo se defiende Walter Chirinos. Y George Forsyth también es el que tiene las mejores cifras dentro de estos candidatos de media tabla, ¿no? Claro. Entonces, recordemos, inseguridad ciudadana, que es el problema que más nos abruma, y la lucha contra la corrupción, donde, y ya lo escuchaste ayer, lo hemos escuchado años más bien en los debates, palabras altisonantes, adjetivos así absolutistas, que en realidad a mí no me generan ninguna confianza. Mientras más gritan contra la corrupción, más sospechas tengo. Totalmente. Te cuento, René, que vamos a recordar lo que ocurrió en el debate municipal de 2018, porque en efecto hubo un candidato que dijo no participo y se colocó. Es diferente, hay reglas estrictas y como tú decías, el Tribunal Constitucional más candidatos también. Pero me quedo con lo que decías, esto no supone que los otros que lo acompañan en el grupo vayan a capitalizar esa ausencia, sino los tiempos son iguales para todos. Sería injusto. Los iguales para todos. Exacto, tú has sido moderadora, entonces imagínate cómo vas a darle más tiempo a los candidatos beneficiados por una ausencia. Sería esto en perjuicio de las otras ternas, ¿no? Entonces ahí se rompería la equidad, digamos, ¿no? Sí, interesante porque nos comentaba Karina Reinafarge, y te cuento eso, que ella pudo conversar con más candidatos que el día de ayer. De repente, estos candidatos tienen la ventaja, los que se van a presentar el día de hoy, de lo que ocurrió ayer, cuando algunos fueron incluso ariscos con la prensa,
o se enfrascaron en pullas, desaprovecharon el tiempo, van, digamos, con la experiencia de haber visto ya una primera jornada y haber visto el formato ya en la práctica. Así que de pronto, y lo pueden aprovechar un poquito mejor, pero dependerá de la habilidad, pero sobre todo de la propuesta que plantee cada uno de los candidatos. Mucha expectativa, como siempre. Prensa extranjera también, ¿correcto, René? Hay prensa extranjera. También. Y del interior del país también. También ahí tenemos los colegas de la prensa extranjera al final de esta mesa, son los colegas de la prensa extranjera, CNN, BBC, El País, etcétera, con los colegas de todos los medios de comunicación clásicos, ¿te acuerdas la palabrita? Clásicos, como nosotros, y los medios de comunicación que son más de podcast. Déjame usar la palabrita, pues son medios de comunicación clásicos, los más rigurosos. Tradicionales, tradicionales. Los que cotejamos, tradicionales. Esa es la palabra más adecuada. ¿No te gusta, no? ¿No te gusta? No, pero bueno, digamos, no está mal ser un clásico, ¿no? No, para nada. Para nada, al contrario. Ahora, estos debates ya son un clásico también, pues, ¿no? Son un clásico, pero nunca habíamos en uno de 35. Ahí están los colegas de la prensa extranjera, pero lo que te quería decir me quedo con una frase tuya. Tú dijiste que hay que escuchar las propuestas, por supuesto, y también la parte emotiva, la parte de las pullas. Entonces, si eres candidato, tienes que hacer una combinación sabia de el puyazo, responder con higiene el puyazo, sin dejar de plantear tus propuestas. Porque ayer, por ejemplo, Olivera ha destacado muchísimo por los puyazos, por aniquilar en sus términos a sus rivales, ¿no? A sus competidores, pero se escuchó poquísimo de sus propuestas y Marisol Pérez Tello, al contrario, no se le percibió muy puyera, ¿no? Muy criolla, que es lo que nos gusta, no podemos negarlo, somos muy emotivos, y sí se le percibió más programática, pero la idea es juntar a los dos, de alguna manera un candidato que pueda juntar esos dos aspectos, eso todavía no lo hemos visto, y al mismo tiempo pierden mucho tiempo en responder los ataques, porque imagínate que yo te difamo en señal nacional en todos los medios, tengo que defenderme, no me quedo quedar callado. Hay algunos que no se defienden y pasan a la parte programática, entonces eso ya depende de las asesorías, ¿no? De repente tu asesor te dice, no, tienes que responder si te acusan de eso, o ignóralo y entra de frente a lo programático, en fin, es un trabajo bien delicado. Sí, hay un trabajo de entrenamiento. Claro, y hay un trabajo de comunicación política que va más allá de lo que verbalmente. Entonces, a la contienda es el mayor y con eso ya tiene asegurado un lugar en la historia. ¿Qué te parece si cumplimos con la pausa comercial? Te dejo para que sigas recogiendo detallitos. Y de ahí hablamos de los 100 días. Así es, claro. Así es. Y luego nos cuentas lo que has podido advertir tú desde esta posición privilegiada cuando regresemos de la pausa. Vamos con esta edición especial cubriendo la segunda jornada del debate de candidatos a la presidencia de la República. Vamos de inmediato al Centro de Convenciones de San Borja. Estamos escuchando a los candidatos hablar sobre sus propuestas para luchar contra la inseguridad. Que implica la Policía Nacional y que implica fundamentalmente Poder Judicial, porque hoy día hay mucha gente inocente que está adentro. Bien, antes de seguir repartiendo el tiempo... Adelante, René, te escuchamos. Sí, estamos escuchando las propuestas contra la inseguridad ciudadana que son bastante disruptivas, digamos, ¿no? Son bastante retóricas. Ha hablado de que en 100 días va a transformar la situación de seguridad ciudadana, eso lo ha dicho Vladimir Paz de la Barra, y que también va a eliminar la retroactividad benigna. Eso colisiona con el derecho internacional, con la teoría del derecho. No conozco un país occidental donde eso se produzca. Eso es pura retórica. ¿Cómo no vas a poder permitir ese principio universal de retroactividad benigna? Quiere eliminar los derechos de los delincuentes. Y dice que eso es lo que provoca, pero ya sabemos todas las dificultades jurídicas que hay y lo difícil que es implementar eso porque colisiona con el aparato jurídico. Belmont se ha dedicado a hablar de su pasado básicamente, y Charlie Carrasco es un apurimeño de 45 años, por si no lo conocen todavía,
que tiene unos problemas con papeletas, muchas papeletas le han sacado al fresco, eso seguramente se lo van a sacar al fresco breve, pero también habla de la mano dura, una reforma total del INPE, cosa que estaría en camino de acuerdo a lo que dejó Gerí, ¿no? Gerí también quería reformar el INPE y vaya que necesita una reforma. Vaya que necesita una reforma, no sé si la de Gerí era la mejor, René, pero te cuento que aquí vimos también al candidato Paz de la Barra mostrar, me parece, unas marrocas. Él habló de un programa Chapa tu corrupto, con incentivos y recompensas para quien presentara las denuncias, ¿no? Chapa tu corrupto. Estamos viendo las imágenes del momento en que presenta ahí las marrocas ante la sonrisa de Ricardo. Que no había debido proceso. Sí, y dijo que no había debido proceso, que iba a eliminar el debido proceso de los delincuentes. Y claramente, Mávil, eso es lo que nos provoca como ciudadanos y potenciales víctimas, o si es que no hemos sido víctimas ya, ¿no?, de la delincuencia, como muchas personas. Pero hasta un delincuente, sé que es impopular decirlo, merece un debido proceso, porque el debido proceso es para todos, ¿no? Y él está ofreciendo, esto no sé cómo lo va a llevar a cabo, la verdad, porque colisiona con la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, ¿no? Entonces ha ofrecido que no va a haber debido proceso. Continuamos con el debate entonces, René, y luego comentamos. Adelante, vamos con el debate, claro que sí. Pocos. He escuchado brillantes discursos, pero en la ejecución es lo difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo como... Muchas gracias, señor Belmont. Se ha agotado su tiempo. Muy bien, era Ricardo Belmont haciendo uso de la palabra. Le indican los moderadores que ha llegado al término de su participación, pero en esta primera ronda, en la que han usado primero 1 minuto para presentarse y luego 2 para desarrollar su plan, también hubo preguntas vinculadas a la revolución, por ejemplo, de Álvaro Paz de la Barra, que ha sido acaso el más disruptivo de los candidatos en esta primera terna. René, no sé si coincides conmigo y si pudiste notar algo más, alguna propuesta en particular de los otros 2 candidatos. Mira, noté que al principio Paz de la Barra, vayamos un poco a lo verbal, estaba como imitando de alguna manera a Alan García, me hacía acordar un poco como entonando como Alan García, ¿no? Eso es una percepción que tuve claramente, o sea, parecía como que se hubiera sido entrenado por alguien en ese aspecto, nunca lo había visto hablar así, y sí, es el más disruptivo por la potencia y la inviabilidad en principio de sus propuestas. Y Ricardo Belmont más bien está mucho más tranquilo, y Paz de la Barra es el que más ha apelado a la mano dura, más aún que Charlie Carrasco, quien hasta el momento era el que más apelaba a la mano dura en su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas y su lucha antisubversiva y su propuesta de orden, ¿no? Ahí viene la segunda terna: Francisco Díez Canseco, Fiorella Molinelli de Alianza Fuerza Libertad y Armando Macé, Partido Demócrata Federal, y Francisco Díez Canseco, el partido es Perú Acción. Están dando las instrucciones, vamos a ver qué proponen ellos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, y todo gira en torno a la postre del retiro, la permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? La denuncia del Pacto de San José, que tendría que realizarse para que sean viables, pero también me preocupa la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 colisiona directamente, frontalmente con las propuestas de Paz de la Barra. Es correcto, ayer lo decía Carlos Álvarez también, en el mismo sentido, mano dura que pase por denunciar el Pacto de San José. Parece que los candidatos no entienden que eso toma tiempo, pero que el nivel de inseguridad que estamos enfrentando requiere medidas inmediatas. ¿Qué van a hacer en los primeros días mientras, en cualquier caso, se puede o no producir esa denuncia? No, pero vamos a regresar a ver, de pronto ya tenemos el inicio de esta segunda terna para ver qué nos ofrecen estos candidatos. Ahí empieza, Francisco. Ahí empieza. Jamás protegerá a un pueblo honrado y trabajador como el pueblo del Perú, mi pueblo. Por eso, nosotros en Perú Acción vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo de control externo que se encargará de votar a los corruptos inicialmente de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, organismo que será aprobado por el Poder Ejecutivo, pero elegido por votación popular. Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la erradicación de la corrupción directamente. Y luego vamos a tomar una serie de medidas que tendré que anunciarlas en el próximo minuto porque me está quedando corto el tiempo. Pero la primera de ellas, definitivamente,
es terminar con este pasamanos que hay en las comisarías, por el cual los delincuentes capturados en flagrancia entran y salen y uno... Muy bien, René, acabamos de escuchar al candidato Francisco Díez-Canseco. Él habla de crear una super institución, ¿no?, que esté por encima del bien y del mal, acaso coordinada con el presidente de la República para que supervise a todos, digamos, y acabe con la corrupción. Pero antes de escucharte, permíteme darle pase a la señal oficial porque habla Fiorella Molinelli. Igual que tú, me cansé de la corrupción, la improvisación y la mentira. Vengo a hablarte con la verdad, no te voy a florear. Para derogar las leyes procrimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder, ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia, para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos? Con tu voto, ese que no se vende por un tupper o por un tiktoker. Votando también no solamente por un presidente, sino por una bancada que lo respalde. Por eso, este 12 de abril, vota por Fuerza y Libertad y los 5 caballitos, porque vamos a recuperar el orden. Gracias. El pacto mafioso salió a relucir. René, tus comentarios. Así es. Bueno, primero lo de Díez-Canseco, ¿no? Que parece que los candidatos olvidan que hay un desequilibrio de poderes que no se ha corregido, por más que el Congreso vaya a ser bicameral. ¿Qué organismo autónomo puede crear sin la aprobación del Congreso? Depende de la bancada que tenga. Por si no tiene bancada, no lo van a dejar crear ningún organismo autónomo, porque los congresistas no se van a desprender de la creación de instituciones y tendrían que pasar por ellos, por el Congreso, por la bicameralidad, ese organismo autónomo que plantea Francisco Díez-Canseco. Y Fiorella Molinelli habló, por supuesto, del pacto mafioso, se refirió a las leyes pro crimen, que es otro de los ejes del debate. Hay candidatos que las llaman leyes pro crimen, otros no, y también sobre la muerte civil, y empezaron los primeros puyazos. Habló de tappers y tiktokers. Ya habló de eso, pero también de la necesidad de un presidente con bancada. Importante. Armando Macé hace uso de la palabra. Vamos a escucharlo. Con presencia del fiscal y del juez, para que tenga una justicia ágil y los delincuentes no salgan por la puerta falsa nuevamente a delinquir. Dice que son ministros, ¿no? Hablan igual que los ministros nos dicen lo mismo, ¿no? O sea, no parecen candidatos, las propuestas suenan pura retórica. Discúlpame, pero es pura retórica. Sí, la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos es, fuera de esos grandes títulos que lanzan los candidatos y de ideas en las que no se puede discutir, si un candidato dice, prometo vencer a la inseguridad, que es el principal problema, pues creo que todos coincidimos. El reto de un candidato a la presidencia es presentar un programa con metas claras. ¿En cuánto tiempo pretende lograrlo y a través de qué mecanismos y cómo hará un presidente de la República justamente para lidiar con las fuerzas políticas que estarán presentes en la Cámara de Senadores y Diputados? Estamos viendo a los tres, me parece que les han dado pase ya para estos 2 minutos a las preguntas y comentarios. Vamos a ver quién empieza. Vamos con ellas. Necesitamos que una policía liberada de corrupción trabaje debidamente. Por lo tanto, las 25 escuelas de policía que están perforadas por la corrupción serán saneadas por mi gobierno. De ahí emergen delincuentes con el uniforme glorioso de la Policía Nacional y además emergen con la policía con la mano dura de quien cree que puede delinquir impunemente. Eso lo vamos a sanear. Y vamos a empoderar a las rondas campesinas y urbanas, a las juntas vecinales, para que actúen directamente en contra de la delincuencia, colocando en todos los barrios cámaras de video y centralitas para que puedan acudir a una policía ya limpia de corrupción y efectiva para que les dé la protección debida. Son 3 de las 4 o 5 medidas que nosotros hemos previsto en nuestro plan Mano de Hierro para realizarlo. Rondas campesinas y rondas urbanas para luchar contra la inseguridad, René. Díez-Canseco. Reforma de la policía, todos dicen lo mismo. Y operativa de esas mafias, pero con presencia real del Estado, con penas efectivas, cadena perpetua para esos mineros ilegales, policía meritocrática, capacitada, profesional, con logística e inteligencia real, un comando unificado que actúe en la zona con Fuerzas Armadas y policía para recuperar el territorio, un poder judicial autónomo con jueces titulares, no a la carta,
Y cárceles, por supuesto, de máxima seguridad para no menos de 20.000 presos, con alta tecnología y con aislamiento de cabecillas. Entonces, Mávila, yo me pregunto, ¿no se supone que eso es lo que hace la policía y la Fuerza Armada en este momento? ¿No se supone que combaten la minería ilegal? ¿Qué varita mágica tendría Fiorella Molinelli para que ahora sí lo hagan? Es una pregunta válida, pero por lo menos ha colocado el tema. René, creo que es importante haberlo colocado y visibilizado. ¿Qué te parece si recordamos parte de lo que fue el día de ayer, justamente los momentos más tensos del debate? Creo que tenemos una nota que ha preparado Ayrton Luera, que vamos a compartir con nuestros televidentes para luego continuar con lo que es esta segunda jornada en el Centro de Convenciones de San Borja. Vamos con la nota. Aquí hay candidatos que han faltado a la verdad, que han cometido delitos. Mientras yo protegía a los estudiantes, él cobraba su cheque del Congreso. De puyazos, ataques e indirectas hubo de sobra. 11 candidatos y más de 2 horas de debate electoral que se terminó transformando en una jornada olímpica de esgrima verbal. Nosotros vamos a empezar derogando las leyes pro crimen organizado que, como ya dije, ha aprobado este Congreso, en particular el señor Luna y otros de los representantes que están acá, que impide la persecución del crimen organizado. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen. Nosotros absolutamente ninguna, pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella. Para Johnny Lescano, el pasado condena a Alfonso López Chao y así se lo hizo saber. ¿Por qué el señor López Chao estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. El señor Lescano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Pero Lescano tuvo también lo suyo. O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, que le hacía los sketches. A mí, el señor Vimel Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios. El tema en debate era inseguridad ciudadana, pero lo más urgente parecía ser aniquilar metafóricamente al contrincante. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes. Incluso los intentos de propuesta de gobierno se volvían oportunidad de ataque. Si pasásemos el polígrafo donde estamos varios candidatos a la presidencia de la República, varias sillas se quedarían vacías. Hay que tener cara, grosso, para hablar del polígrafo donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir. Mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido, dijo nunca, 7 veces se ha reunido. Y pese a que los moderadores pedían evitar las ofensas personales, nada podía frenar los puyazos. Veo con sorpresa gente que ha estado 30 años o más viviendo de la teta del Estado y que no ha hecho nada. Parece que volvieran a hacer, ¿no? Estamos hartos de esta gente. ¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde? Nos dejó Lima, potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda López. Antes del cierre del encuentro, hubo tiempo incluso para la imitación. No sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía: yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué queda acá. Y así, con más ruido que ideas, cerró esta primera jornada de debates. Este martes se espera a otro grupo de 12 aspirantes al sillón presidencial. Mientras tanto, el electorado, o el jurado involuntario, espera un ataque certero, pero a los problemas del país. Creo que ha sido un buen resumen de Ayrton Luera. René, tus comentarios. Si esperas algo parecido hoy,
creo que no vamos a llegar a ese nivel de intensidad, ¿no? Pero recién está comenzando, ¿no? No perdamos la esperanza, entre comillas, ¿no? Porque, recordemos, es parte también de la revelación de los candidatos, ¿no? Los planes de gobiernos, pero es parte de la revelación también porque revelan, pues, qué tan ágiles mentalmente son, qué tan criollos son, por la parte emotiva, que es tan importante, más importante que la programática, no nos engañemos, en el Perú, en el mundo. No, el control con la emoción. de las emociones. La emoción, exacto. Entonces ellos, los votantes, valoramos, querrámoslo o no, qué tan ágiles mentalmente son, que también se defienden más allá de lo programático, por más que no nos guste. La ciencia lo dice, la ciencia lo dice, la neurociencia. Y, ojo, que has hecho un resumen espectacular de los puyazos y sin duda el gran Terminator ha sido Olivera, ¿no? Fernando Olivera, quien ha liquidado a todos porque él lo dijo desde el principio, voy a aniquilar a todos, nos lo declaró aquí, ¿no? Voy a aniquilar a todos y ese ha sido su rol, es una especie de animador. Precisamente, claro. Y pagó pato César Acuña. Por eso, precisamente queríamos contarle a nuestros televidentes, si no se han enterado aún, que el candidato de Alianza para el Progreso anunció por medio de su cuenta oficial en X que ha autorizado a su equipo legal a presentar una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera, candidato a la presidencia también. Y esto ocurre luego de que el candidato, como hemos señalado por el Frente de la Esperanza, lo acusara de liderar una organización criminal y tener vínculos con el narcotráfico. César Acuña utilizó sus redes sociales, también para negar los señalamientos, indicando que su patrimonio se construyó con trabajo y esfuerzo. Pero escuchemos lo que dijo el señor Carlos Álvarez. Vamos. ¿Con quién vamos? ¿Con Carlos Álvarez? Con Acuña primero, sí. Eso fue genial, ¿ah? Sí. Con Acuña primero, vamos con Acuña. Tenemos el byte de César Acuña, perdóname, antes de escuchar a... vamos con Carlos el byte Álvarez. de César Acuña, sí. Todo lo que tengo, toda mi fortuna, si fuera fortuna, le he conseguido con trabajo de más de 45 años de trabajo. Hay que ponerle su sitio a este señor Olivera porque creo que es su estilo de difamar. Hoy día en la mañana ya debe estar entrando la demanda, una demanda por difamación. Y no voy a parar, así lo digo, no voy a parar hasta cuando que se haga justicia. La justicia es el que el difama, tiene que ser condenado. ¿Cómo se sintió ese momento ayer, René? Mira, bastante tenso, aunque todos esperábamos eso de Fernando Olivera, ¿no? Era como la vedette en términos de irrupción, ¿no? Él era el que era el más disruptor de todos y vaya que lo logró, ¿no? Consiguió que todos los faros lo apunten a él y es una función interesante, pero veías a Acuña, pues como las imágenes también lo delatan, bastante compungido y valgan verdades, siendo rigurosos, si él considera que el señor Olivera lo ha difamado, tiene pues los mecanismos y los derechos para poder hacer valer su honor, ¿no? Pero estos son investigaciones periodísticas de antaño que no terminaron en una condena y el señor Olivera dijo acusación. Entonces la frontera es difusa, pero tiene todo el derecho a presentar esta demanda y también fue un mal día para el señor Acuña porque le cayó un huevazo. Yo pensaba que era inteligencia artificial, pero no era inteligencia artificial, ¿no? Tú presentaste ayer el video, nosotros también lo presentamos en la mañana en Matinal, y lo cierto es que lo imitó. También Carlos Álvarez lo imitó, creo que eso es lo que vas a poner en breve, y eso de alguna manera es un golpecito estratégico, ¿no? Porque se ensalza la figura criollaza de Carlos Álvarez en ese aspecto. Lo tenemos con la listo. Imitación y, claro, ¿está listo? ¿Vamos a verlo? Lo tenemos listo, pero te cuento que hay que ir al debate. Está hablando George Forsyth en este momento. Vamos a escuchar. Vamos con Forsyth. Maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Voy a limpiar a la Policía Nacional con tecnología, porque un delincuente no persigue a un delincuente. Y también vamos a llevar la seguridad a los barrios con el programa Barrio Más Seguro, para que tú y tu familia vivan seguros. Fuerzas Armadas nuevamente para apoyar a la policía. Sí. También es un lugar común en las propuestas de los candidatos.
Así es, ha dicho que quiere tomar las cárceles con las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta, ¿las Fuerzas Armadas sirven para tomar las cárceles contra la delincuencia común? Lo hemos visto con el terrorismo, ¿no? Con consecuencias bastante discutibles, pero no sabemos si en el caso de la delincuencia común, por más terrorífica que sea, funcionan las Fuerzas Armadas mientras no se reforma la policía, mientras se quita la corrupción de la Policía Nacional. Pero apela mucho a las Fuerzas Armadas por la buena relación que tiene Forsyth con las Fuerzas Armadas. Y ahorita está hablando Carlos Spa. Vamos con ello. La mano blanda, la mano que te acompaña en la formalización al trabajador honesto, y la mano dura, el imperio de la ley a los cabecillas de organizaciones criminales. Por eso es que estamos planteando un cambio en la política penitenciaria del Perú con la creación de 6 penales de máxima seguridad en lugares recónditos, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales en 48 horas, la privatización de la videovigilancia para vigilar no solamente a los reos, sino sobre todo al INPE. Incorporó el tema de los penales, la necesidad de construir penales. 6, anuncia Carlos Spa. Así es, y también procesos sumarios del desarraigo de las cabezas de 48 horas. El tema es que los tienen que atrapar, Mávila. Si no atrapan a los cabecillas, ¿de qué sirve construir 6 penales, no? Pero vaya que los necesitamos, ¿no? Y supuestamente ya estaba el presupuesto desde la época de Boluarte. Es algo con lo que todos juegan, construcción de penales de máxima seguridad. Y ya sabemos que los penales de máxima seguridad vigentes hacen agua. ¿Cómo hacer para que no hagan agua los nuevos, no? Ese es el reto. Entonces tenemos más penales, procesos sumarísimos y la palabra mágica, la frase mágica, mano dura, ¿no? Como si fuese un pensamiento mágico capaz de cambiar las cosas simplemente por desearlas, ¿no? Eso es lo que vemos en todos los candidatos, mano dura, ¿no? Mano dura y 48 horas, procesos sumarísimos. Vamos a escuchar ahora a ese candidato Carlos Jaico Carranza. Carlos Jaico. Que tú recordaste, sí, vamos a escucharlo. La impunidad. De esta manera eliminaremos las bandas criminales y ningún sicario podrá sobrevivir en esta... Muy bien, esa era la intervención. Llegamos al final de lo que dijo Carlos Jaico, pero quería recordarte, René, y recordarle a nuestros televidentes lo que le dijo a Karina Reina Farge precisamente Carlos Álvarez, después de la imitación que había hecho de César Acuña durante el debate. Vamos con el tape. Bueno, soy humorista y bueno, lo tenía de César Acuña y es cierto, él hace unas semanas en un mitin dijo, yo no quiero ser presidente, pues dijo, ¿qué hacen el debate presidencial? ¿Pero cómo lo dijo? Yo no quiero ser presidente. Bueno, es lo mío y no voy a dejarlo. Fue un pequeño, una pincelada de humor, porque ya también avanzaba la hora y uno estaba así, bueno, sería un poco para distender el tema. Nos levantó a todos. Sí, es que había mucha tensión, ¿no? Se podía cortar con un cuchillo el ambiente. Bueno, sí. ¿Habrá humor esta noche, René? Sí. No sé, pero me ha arrancado una sonrisa lo que he escuchado. Fue inevitable, pues, ¿no? Y tiene razón. Ayer estaban todos tensísimos, los moderadores, los candidatos. Ahora también, pero no los veo tan tensos. Quizás la presencia de Olivera los ponía nerviosos a todos, pero el punto es que me arrancó una sonrisa y espero que a ti también. ¿Cómo no reírse con las imitaciones de Carlos Álvarez, el cómico, por supuesto? Claro. Otra cosa es juzgar Claro. sus anuncios y sus planes de gobierno, y ahí nos merece, por supuesto, todo el rigor que aplicamos para todos los candidatos por igual. Por supuesto. Pero la sonrisa estuvo buena y eso también la gente lo valora porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sería en el mundo ideal... Habría que leer planes de gobierno, escuchar las propuestas concretas, analizar su viabilidad, pero el mundo real es una mezcla de aquello con lo emocional, ¿no? Entonces, ese chiste de Carlos Álvarez ayer va a ser muy valorado por la ciudadanía, estoy seguro, y creo que tú también, ¿no? Claro. Bueno, René, tenemos otro de los reportajes que hemos preparado justamente sobre propuestas versus planes de gobierno. Ayrton Luera el día de hoy también ha hecho su trabajo en ese sentido y creo que ha hecho, como en el caso de Las Pullas, un gran trabajo que vamos a compartir con nuestros televidentes. Entre tanto, continúa el debate. Vamos con la nota. En la primera fecha del debate electoral, algunos candidatos presidenciales decidieron salirse del libreto llamado Plan de Gobierno para prometer, jurar y ofrecer. Por ejemplo, ante la pregunta ciudadana de qué hacer para garantizar la continuidad de Beca 18, Rafael López Aliaga contestó esto. Vamos a dedicar gran parte de ese dinero a la Beca 18, ¿no? Justamente porque he visto muchísimo talento en diferentes universidades del Perú, especialmente en la UNI, pero después viene otro tema. Quieren hacer maestría,
y no hay plata. Tenemos que darle un crédito educativo. Pero esta propuesta no se encuentra reflejada en su plan de gobierno. Realmente, la palabra beca no existe en el documento de 25 páginas. Por su parte, César Acuña tuvo una peculiar respuesta al ser consultado por sus estrategias para poder combatir la anemia en el Perú. Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación. Por eso que nosotros vamos a incentivar, vamos a invertir en la agricultura. Pero para que haya agricultura, tiene que haber agua. El ciclo es, si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia. Lo expuesto está bastante lejos de lo detallado en su plan de gobierno, donde se plantea combatir la anemia con controles periódicos de salud. En temas de lucha contra la corrupción, Carlos Álvarez propuso la creación de la Autoridad Anticorrupción Independiente. Proponemos eliminar la Comisión de Ética del Congreso. ¿Para qué sirve? Y que todas las denuncias sean investigadas por esta Autoridad Anticorrupción Independiente. Sin embargo, su plan de gobierno tampoco contempla la conformación de esta entidad anunciada. Y es que el problema no es prometer, es cuando prometer se convierte en un acto de ficción y utopía. Algunos candidatos han anunciado incluso medidas que lindan con lo populista. La impunidad será cero, porque la nueva democracia, a partir de la ley patriota que presentaré el 28 de julio, dándole un plazo de 60 días al nuevo Congreso y convocando a un referéndum para el 7 de octubre, establecerá que el Congreso será disuelto si es que no cumple lo que promete. Aquí quiero presentar el primer proyecto de ley, cadena perpetua para presidente y alto funcionario condenado por corrupción, al que me someteré yo y todos los que integran un gobierno de integridad democrática. El debate es un punto de quiebre. A mí me parece importante. Yo creo que quienes vengan en los siguientes días a debatir tienen que hacerlo definitivamente con ideas claras para adoptar acciones concretas de gobierno. ¿A quién creerle entonces? ¿Al candidato o al plan de gobierno? Porque si gobernar fuera tan fácil como prometer, el país ya estaría resuelto hace muchos años. Bueno, los planes se presentaron ya hace algún tiempo ante el Jurado Nacional de Elecciones y estas son nuevas propuestas que surgen justamente en el día del debate. ¿Cómo las analizas? Yo creo que de pronto van tomando la temperatura de su avance en la campaña y en los sondeos y de pronto sacan, ¿no?, como conejo del sombrero, alguna idea que pueda ayudarlos a escalar en esas preferencias. Mira, desde mi punto de vista, creo que se han olvidado todos, y es algo que debemos preguntarle nosotros en nuestros espacios, cómo van a hacer con el Parlamento, ¿no? Porque todo lo que dicen depende del Parlamento. Acuérdate que hay un desequilibrio de poderes tremendo. Ya no se puede plantear una cuestión de confianza más que solo por aquellas cosas que le corresponden al Ejecutivo. Grandes reformas no le corresponden al Ejecutivo nada más, y si no le corresponden al Ejecutivo nada más, ya no puede presentar una cuestión de confianza. Por otro lado, lo pueden vacar. O lo pueden censurar, dependiendo en qué circunstancias, si es el presidente o si es el vicepresidente. Es decir, la vacancia sigue siendo una espada de Damocles ahí, un arma en ristre permanente, y eso va a seguir porque no ha cambiado. Así es, René. Ya, y por otro lado, Mávila, si me permites rapidísimo, dale. No. Retomamos para terminar tu idea, pero te cuento que a propósito de la inseguridad hemos preparado una nota que queríamos compartir también de algo que ha ocurrido hoy, René, y no podemos dejar de lado, es decir, la atención en el debate, pero también a la situación, por ejemplo, de una madre de familia que ha sido atacada por un sicario cuando regresaba a su condominio en Jesús María. Sí, atroz. A pesar de ser herida por disparos, ella escapó y sobrevivió. La policía está investigando el caso, pero esas son las historias reales, digamos, y la realidad que tiene que atender justamente un futuro gobierno. Vamos con la nota. La muerte la esperaba y falló. Una madre de familia estuvo a punto de ser asesinada por un sicario encapuchado.
justo cuando ingresaba a su condominio. Era las 7:28 de la mañana, minutos antes se despedía de su hija que se iba al colegio, sin imaginar que la muerte ya la seguía. Regresa al condominio caminando tranquila. A su lado estaba el portero de polo rojo y una vecina que acababa de llegar. Segundos antes de cruzar la puerta, todo cambia. El sicario aparece, encapuchado y con arma en mano. Corre directo hacia ella. La mujer voltea, lo ve y termina corriendo. El primer disparo falla y el pánico estalla. La vecina corre y se refugia. El portero se agacha para salvar su vida. El sicario dispara por segunda vez. La bala le impacta en el hombro. Ella resbala y cae. Se aferra a una columna para no desplomarse. El atacante se acerca, dispara 2 veces más, directo al rostro, pero falla. Las balas solo la rozan. Herida pero viva, la mujer se levanta y sigue corriendo, dejando un rastro de sangre en el suelo. El sicario huye del condominio, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Brasil, en Jesús María, y escapa en una bicicleta. Estuvo recibiendo amenazas. Anterior, hace como 2 semanas, también tuvo un atentado que le intentaron también disparar. La víctima fue identificada como Yacid Meri Sangama Fasabi, de 47 años. Según allegados, en los últimos días había recibido amenazas e incluso alertaron sobre una persona merodeando la zona. No, pero hubo una persona que estuvo haciéndole seguimiento la semana pasada. Fue auxiliada por los vecinos y trasladada a la clínica Estela Mari. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística, agentes de la DIRINCRI y la Policía Nacional, además de sus familiares de la víctima, mientras las investigaciones ya se encuentran en marcha. Muy bien, entre enero y el 19 de marzo de este año se han producido 461 homicidios, de acuerdo a SINADEF, 8,71% más en el mismo periodo del año pasado. Esa es la realidad del general Óscar Arriola el día de hoy. Cuando le preguntaban por estas estadísticas, decía: ya no voy a hablar de cifras. Pero vamos nuevamente al centro de convenciones porque Roberto Sánchez está participando. Se inicia la participación de un nuevo grupo de candidatos. En nuestro país ha hecho un pacto con un sector de la clase política mafiosa y se ha apoderado no solamente de la democracia, sino también de la justicia, de la vida y de nuestra dignidad. Nos han arrebatado el derecho legítimo a una sana representación de nuestros pueblos. El régimen económico instaurado del año 93 bajo una dictadura solo ha enriquecido a los ricos, abandonando a la mayoría de los peruanos. El sistema de justicia ha traicionado su esencia, dejando de ser justicia para el pueblo y se ha convertido en un instrumento al servicio de los pobres. Despierta, Perú. En esta terna se incluye a Vladimir Cerrón, ¿correcto? Adelante, René, te escuchamos. Así es. No han dejado la silla vacía, pero ya empezó lo más disruptivo de todo. Ya no son puyazos, ya no son bromas, sino son amenazas a Asamblea Constituyente, de cambiar el capítulo económico de la Constitución, apelando al hecho de que, según su narrativa, esto fue hecho durante una dictadura y que, por tanto, no es legítima. Y sobre todo el capítulo económico, ¿no?, que es algo sobre lo que todos discutimos y todas las campañas se discute y que a muchos nos aterra, ¿no? Cambiar el capítulo económico de la Constitución, más allá de ciertos consensos, está hablando que estamos mal representados, que la Constitución no nos representa. Entonces trajo Roberto Sánchez el fantasma de la Asamblea Constituyente, lo que para muchos es un fantasma y para otros una panacea, ¿no? Ya lo trajo sobre el tapete, Mávila. Es correcto lo que acabas de decir, sobre todo ahora el modelo económico y la propia Constitución ha sufrido una serie de cambios y hay quienes reclaman también. Hasta ahora no escuchamos a ningún candidato, por ejemplo, presentar las demandas de inconstitucionalidad sobre algunas leyes que abrieron la puerta
¿no?, para que el Congreso tuviera iniciativa de gasto. Y eso ha sido parte del éxito económico que ha tenido el Perú y que está dentro de la Constitución. Así es, así que ojalá algún candidato se refiera a ese punto. Claro, porque la Constitución intocable, ha sido reformada en varios aspectos, más de 40 artículos, recordemos. O sea, han habido reformas, pero lo sagrado, entre comillas, digamos, lo sagrado es el capítulo económico. Más allá del tema de la informalidad, de la inequidad, el capítulo económico de la Constitución, con sus aciertos y errores, nos ha permitido bajar los niveles de pobreza. Eso es innegable, al margen de críticas y de tanto pendiente por hacer. Entonces, amenazar con cambiar el capítulo económico es grosso, es muy complicado, y sobre todo abrir la cancha a una asamblea constituyente sin darle la chance a los representantes de la democracia, que son los parlamentarios. Consiguieron, en mi opinión, seguramente tú piensas igual, pero otros que no, en mi opinión es muy peligroso, y tiene todo el derecho el señor Roberto Sánchez a traerlo a colación, pero también nosotros tenemos todo el derecho a criticar esa propuesta. Por supuesto, René, regresamos contigo en unos instantes. Voy a presentar una nota que tenemos aquí que habla de una tragedia también, una tragedia que envuelve a un joven estilista. Él lamentablemente murió luego de ser abordado por falsos taxistas. Lo drogaron, salía de una discoteca Miraflores, lo abandonaron en una calle de San Juan de Miraflores. A pesar de los intentos de ayuda, la policía no pudo actuar a tiempo y perdió la vida por un infarto. Son imágenes exclusivas de las últimas horas con vida de un joven estilista, quien no solo encontró la muerte en manos de un falso taxista, sino también en las de la propia ley. Y denuncia a esa comisaría de San Juan de Miraflores por su inhumanidad. Pues si nos van y le dicen que hay un joven ahí tirado y no lo van a ir a ver, lo dejan ahí. ¿Cuántas horas mi hijo ha estado ahí tirado? Son las 4:20 de la mañana. Acá vemos a Kevin Alzamora Yonto salir de una conocida discoteca de Miraflores tras una noche de fiesta con sus amigos. Parece caminar tambaleante. Se recuesta sobre la pared cuando es abordado por estos hombres. Un sujeto de polera ploma le conversa, luego lo hace este de polo negro. Entre ambos intentan convencerlo para que aborde el taxi del peligro. Las palabras surten efecto y Kevin sube sin saberlo a la boca del lobo. Llama la atención que el hombre de negro compre casi en simultáneo una botella con agua en este ambulante, quizá para mezclarla con un potente somnífero. Horas después, este joven fue encontrado fuera de sí en una calle de San Juan de Miraflores. Según testigos, había sido lanzado desde un taxi y aún estaba con vida. Lo dejaron aquí al chico. Entonces han querido salvarlo, llevarlo hasta que descanse, pero el chico no quería, no, suéltame, y se caminaba para acá, caminaba para allá, hasta que al final él se quedó dormido ahí. Entonces nadie se percató de que el chico estaría muriéndose, ¿no? Alarmado por la situación, uno de los vecinos acudió a la comisaría del sector para que le presten auxilio, pero solo encontró desidia e indiferencia. La primera vez que pasé eran como 9:30 de la mañana. La segunda vez eran alrededor de las 2 de la tarde y seguía ahí. Me acerqué a las 4:30 de la tarde y el hombre seguía ahí todavía, solamente habían puesto un cordón amarillo y aún no lo recogían. Las horas pasaban y Kevin cayó inconsciente y agonizando a mitad de la calle. Su madre está devastada y asegura que si la policía hubiera acudido a su auxilio, ni bien le informaron del hecho, otra sería la historia. ¿Cuántas horas mi hijo ha estado tirado en San Juan de Miraflores? Un señor ha pasado a las 7 de la mañana y lo ha encontrado a mi hijo con signos, estaba vivo. Me dijeron que sí, me pasearon. Se demoraron y me fui, pero los policías, como siempre, no hicieron su trabajo. La necropsia señala que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio y todo indica que fue producto de un potente somnífero, por lo que la policía está trabajando en la identificación y captura de estos dos hombres, que todo apunta que pepean a sus víctimas a la salida de las discotecas. Otra víctima justamente de delincuentes que apelan a introducir sustancias, a dopar a las víctimas para poder finalmente quitarle sus cosas, pero que en este caso además cobró la vida de este joven estilista. Y por otro lado, un hombre fue atropellado por una furgoneta, esto mientras regresaba a casa. El conductor no dio auxilio y la víctima en este momento se encuentra sumamente grave, luchando por su vida en una cama de hospital.
dramático momento en el que un hombre es atropellado por una furgoneta cuando regresaba a casa tras salir de laborar. Son las 6:30 de la tarde del viernes 13 de marzo y las cámaras muestran a Robbie Edward Mendoza Ramos apoyado en un poste esperando al borde de la pista. Se le ve desorientado y cabizbajo. No es solo cansancio, es la consecuencia de una condición que lo hace vivir una pesadilla. Su madre cuenta que el hombre de 42 años padece de trastorno obsesivo compulsivo, que lamentablemente ha dejado de tomar su medicación por decisión propia. El accidente ocurrió cuando Robbie volvía a su casa en Chorrillos, tras salir de la base aérea de Las Palmas, donde trabaja como jardinero. Él es paciente de TOP, él no tiene serotonina, por lo cual él no duerme. Él se encontraba realmente muy cansado, muy extenuado. Todo jugaba en contra. Su suerte estaba echada. De pronto, una furgoneta aparece en escena y gira hacia el jirón Camino Real en Surco. Ahí ocurre lo peor. Su cuerpo se abalanza hacia adelante. El conductor intenta abrirse, pero termina aplastándole la espalda con las ruedas traseras de la pesada unidad. La escena es grave. La víctima queda boca abajo y tendida en el suelo. Hay un detalle que indigna. El chofer se detiene brevemente, pero continúa como si nada. No da auxilio. Un peatón se percata del hecho y le toca la espalda para verificar si sigue con vida. Saca su teléfono para pedir auxilio. Una decena de vecinos también se suma. A los minutos, otra mujer se agacha y vuelve a confirmar que aún tiene signos vitales. Todos están preocupados y bajo tensión. Esperan salvarle la vida. Apasionado por el fútbol y dedicado a su familia, pero todo cambió en segundos. En el hospital Casimiro Ulloa fue inducido a coma y operado 2 veces. Con 8 costillas rotas, hoy se debate entre la vida y la muerte. Mira, papito, estamos contigo. Nosotros necesitamos que tú regreses a casa. Todos te estamos esperando. Que mi primo, su diagnóstico es reservado. 2 veces ya ha sido operado. Todavía sigue con respiración artificial, está entubado. Ahora, esta familia no solo lucha por la vida de su hijo, también para que el caso no quede impune. Bueno, acompañamos a la madre de este joven y esperamos que se pueda recuperar y salir de esa situación. En este momento él está muy grave y, como dijimos al inicio de la nota, luchando por su vida. Pero regresamos al Centro de Convenciones en San Borja. René Gastelumendi está ahí y nos cuenta cómo concluyeron las primeras rondas, la primera etapa de este debate, René. Así es, Mávila. Concluyó con una presentación de propuestas contra la inseguridad ciudadana por parte de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y del señor Walter Chirinos del Partido Regionalista de Integración Nacional, así se llama, Partido Regionalista de Integración Nacional. Es el que decías que tiene vínculos, él tiene vínculos supuestos con Vladimiro Montesinos, reivindica su figura, habla del plan Bukele también, etcétera, pero el debate ha girado en torno a la Policía Nacional. Por ejemplo, Roberto Sánchez habla de una deuda de 2% en términos remunerativos y también dice que eliminaría los servicios privados que dan los policías para complementar sus jornadas públicas, porque concibe la policía como un servicio público que tiene que ser bien remunerado para, según él, evitar la corrupción. También se ha hablado mucho de armonizar la relación entre las Fuerzas Armadas y la policía, también de construcción de penales y básicamente el hecho de que la policía es un servicio público y que la reforma implicaría resucitar a la Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP. Claro. En nuestra época, querida Mávila, la famosa PIP, ¿no? La quieren resucitar. Claro, la Policía de Investigaciones del Perú. Bueno, el candidato del PRIM en su momento, alguna vez me tocó incluso conversar con él ha tenido como asesor a un exministro, ministro de Bukele, me parece, a alguien que tuvo que ver justamente con el diseño de la lucha contra la delincuencia en El Salvador.
Pero el gobierno ahora, te contó René, formalizó también este gobierno, el del presidente José María Balcázar, es una noticia de hoy, la presentación de fuerzas integradas de tarea para combatir el crimen en 27 distritos. Todo esto cuando se especula mucho sobre la salud del presidente. A estas alturas, de acuerdo, por más que nos cuesta aceptar. Y yo estoy de acuerdo contigo que no debería ser así. De acuerdo, René. Gracias. Vamos a regresar contigo y regresar con todo el debate, por supuesto, pero tenemos que ir y cumplir con una pausa y tendremos más de esta segunda jornada de debate, ¿no? Donde los candidatos se alistan a presentar sus propuestas para luchar contra la corrupción. Con ese despliegue, regresamos en minutos. Regresamos al Centro de Convenciones de San Borja. ¿Cómo avanza esta segunda jornada? Los candidatos responden la pregunta ciudadana. René. Sí, está bastante interesante porque han habido dos puntos cruciales. George Forsyth ha tocado el tema del gas, ¿no? Digamos las reservas de camisea que fueron muy afectadas por el ducto hace 2 semanas, recién nos estamos recuperando, y puso el dedo en la llaga. ¿Quién se va a encargar de construir el ducto redundante para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos acaba de ocurrir, ¿no? Cosa que, reitero, todavía no se ha normalizado, los precios siguen altos, además de la guerra en el Medio Oriente que también influye, ¿no? Habló del precio del balón de gas, como qué tan gravitantes son los precios de los combustibles en la economía del país. Pero lo que a mí más me ha preocupado es escuchar una mezcla de, y eso es una opinión personal, de Evo Morales con Petro, encarnado en la figura de Roberto Sánchez, quien habló, ¿no? Esta retórica de la plurinacionalidad, del nuevo pacto social, un nuevo pacto patriótico que suena muy lindo, sí, pero que en términos de quién lo propone, cómo lo propone, preocupa, ¿no? Preocupa, porque es digamos, una posibilidad que siempre tenemos que vivir con esa posibilidad, porque siempre va a haber un candidato que lo va a proponer. Y esta campaña, quien la propone es Roberto Sánchez, quien la propone así de manera punta de lanza, digamos, de su campaña, es una nueva constitución y asamblea constituyente. Y hoy lo hemos escuchado de manera enérgica proponiéndolo, ¿no? Claro, es el candidato que representa al sector que podríamos denominar como el castillismo, digamos, y que la derecha dura. Claro, la izquierda dura. La izquierda dura, que habla de la nacionalización de los recursos estratégicos, pero si vemos el caso de Bolivia, con la administración de Evo Morales y lo que ocurrió en Bolivia con el gas, de pronto ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando el Estado se encarga de incursionar en industrias que de verdad le toca a los privados por la inversión que supone, sobre todo la exploración y la extracción. Pero te invito a ver una nota que hemos desarrollado, que es parte de esta medición. Nosotros le tomamos la temperatura electoral, la hemos denominado, porque hay un dato interesante también, y es los peruanos estamos listos nos hemos familiarizado con esta cédula enorme, históricamente grande. A eso obedece el siguiente reportaje que hizo Alonso Ramos, y vamos a verlo a continuación. Soy personal de la OMPE. La OMPE está llevando a cabo una jornada de capacitación y difusión. Él es José Horna, forma parte del ejército de capacitadores de la OMPE, que sale a las calles a orientar al público. ¿Cómo votar? Puedo llevar al momento de votar un papelito para apuntar todos los números que deseo yo poner en el... Usted como ciudadana tiene derecho, ¿no? O sea, para ver la manera, ¿no? De recordar, tener presente, ¿no? A sus candidatos que quiera apoyar, ¿no? Inquietudes de un público ávido de respuestas sobre una de las elecciones más complejas y desafiantes. Para que su voto sea válido, únicamente tiene que marcar una cruz o una X en el símbolo o la foto de su preferencia, de la organización política de su preferencia. Recuerde que únicamente es una X o una cruz, no puede marcar un check o cualquier otro símbolo, ¿no? ¿Dónde, o sea, si por ejemplo que esta es la prueba, aquí tendría que poner el 1 al lado en los cuadros? Por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, senadores. Usted desea apoyar a determinada organización política, usted marcaría el símbolo de esa organización política y en efecto marcaría el número 1. Si no desea marcar otro número, podría dejar en blanco, ¿no? Igual su voto va a ser válido, ¿no? Dudas, como las tiene la señora Vilma,
y nos las transmite. Si uno marca el caramelo, marco una X, pero me salgo del cuadro, ¿este voto es válido o es inválido? Lo que se toma en cuenta es que la intersección, ¿no? La intersección de la X esté dentro del recuadro. No importa que los extremos sobresalgan, la intersección esté lo más dentro posible, ¿no? Una ardua tarea de este capacitador, que hoy se bate solo. ¿Qué pasaría si yo solamente marco en la columna para presidente y no marco en las demás columnas? ¿Mi voto es válido o es inválido? Sería válido, porque lo que usted marque en una columna no afecta a las dos, son elecciones independientes. José Horna hará esta tarea todos los días, hasta antes del 12 de abril, en medio del inclemente sol. Bueno, esa es la situación, es una elección compleja. Los capacitadores de la OMPE están haciendo todos sus esfuerzos, pero vamos a tener varias columnas. Yo creo que hay simuladores también en la página web a disposición de los electores y ojalá todos lleguemos conscientes de lo que queremos hacer y de que podamos validar finalmente nuestros votos haciéndolo correctamente. René, ¿qué impresión te causa el hecho de que a estas alturas tengamos un porcentaje tan amplio que todavía mantiene dudas de cómo proceder en la Cámara Secreta? Preocupante, ¿no? Yo recuerdo haber conversado contigo sobre reportajes acerca de, en otras campañas, la dificultad que tienen las personas con tanto nivel de analfabetismo, por más que nos duele aceptarlo, hay un nivel de comprensión lectora bastante bajo, las pruebas PISA lo demuestran, y también hay un porcentaje importante de analfabetismo como base. Entonces, si ya siempre es un poco complicado votar, ahora lo es muchísimo más. Y hay estudios que hablan acerca de que el 80%, esto se presentó el domingo en un medio nacional, en El Comercio salió, que el 80% de la ciudadanía no sabe bien cómo votar. ¿Y cómo vas a saber bien cómo votar si tienes 5 filas y de izquierda a derecha y de arriba a abajo tienes 35 casillas, ¿no? Lo único que me quedó claro en la entrevista que hicimos en Matinal al respecto, con representantes de la OMPE, es que tú puedes, digamos, tener nulo un voto en una columna y el otro voto sí es válido. O sea, puedes votar mal, no marcas nada en un lado o haces un dibujo, lo que sea. Claro. Y se anula esa columna, pero no la otra, ¿no? Y son 5 columnas, recordemos, Parlamento Andino, senadores, diputados, presidentes, y hay una columna más. No sé si tú te acuerdas cuál es la otra columna, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, René, te dejo en el centro de convenciones para que sigas cubriendo las incidencias. Estamos cubriendo esto y no vamos a interrumpir la transmisión en ATV+. Así que ATV.p y ATV+. Usted puede seguir las incidencias de esta segunda jornada de debate. Por nuestra parte, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana y gracias también a René Gastelumendi y a toda la cobertura en el lugar donde se desarrolla el debate.